Hoy vamos a impartir el tema Vamos y adoremos, en el libro de Éxodo capítulo 4 verso 31. Hace un momento estaba saludando amigos, algunos de antaño, otros que hace algunos días que no los veía, y estoy muy feliz en mi corazón de saber que todos tenemos hambre y sed de buscar del Señor, de amar al Señor con todo nuestro corazón. Y me he puesto a pensar acerca del libro de Éxodo. Éxodo es salida. El pueblo hebreo había sufrido una cautividad en la nación más poderosa del mundo en ese tiempo, Egipto. El pueblo hebreo tenía más de 430 años de estar sirviendo como esclavos al gobierno de Faraón. Hitler se quedó muy pequeño para saber el tipo de nivel que tenía el Faraón. Eran reyes que se creían dioses. Y ahora vemos aquí a ese Faraón que no quiere dejar ir al pueblo hebreo. Ahora, ¿qué es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La palabra testar es algo que se nos hereda o nos dan a favor. Y el Señor nuestro Dios nos dejó la Biblia con el Antiguo Testamento, con las promesas y los pactos a la gente que le cree. Ese manual es el manual de bendición, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es un pacto de fe mejorado, donde nosotros incursionamos en esto. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado las riquezas de su herencia y de su bendición. El Antiguo Testamento nos muestra aquellas cosas que sucedieron, pero que hoy en el mundo espiritual se reflejan también. ¿Qué fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento? Había un pueblo hebreo. ¿Qué significa ese pueblo hoy en día? La iglesia cristiana. Faraón muestra a Satanás como el verdugo de las naciones. Sin duda alguna que está ocurriendo en el escenario mundial mucha confusión. Apenas el presidente electo, que por cierto pues no ganó, pero que está electo, de Estados Unidos, emitió 24 leyes que van en contra de la vida de la familia, de los valores de la nación. Sin embargo, en esta confusión hay un éxodo, quiere decir una salida. La salida del pueblo de hebreo de Egipto no fue natural, fue sobrenatural, con señales, prodigios y señales. Ayer, al igual que hoy, tenemos una salida, una forma de resolver esto sobrenaturalmente. Dios nos enseña el poder de la vida espiritual para poder levantarnos y avanzar como nunca antes. Pero cada persona tiene que levantarse por su familia, por su iglesia, por su nación. Y tenemos que decirle al Señor: aquí estoy, voy a levantarme por mi familia. Y aquí encontramos a Moisés. Y observe lo que dice el libro de Éxodo capítulo 4 verso 31. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. ¿Qué hicieron ellos? Se inclinaron y adoraron. Le dieron gracias a Dios por una respuesta que estaban necesitados. 430 años como esclavos, una vida de dolor, de miseria, una vida de yugo. Es terrible. Ahora ellos reciben una buena noticia. Viene un hombre visionario llamado Moisés y su hermano Aarón, y van a hacer un trabajo de parte de Dios en esa nación para que el pueblo hebreo sea libre de la cautividad de la esclavitud de Egipto. Y encontramos que el Señor envió a Moisés. Mucha gente dice: yo quiero ser enviado, pero tenemos que prepararnos, hay que equiparnos, porque Dios cuenta con nosotros cuando nos rendimos totalmente. Y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés tuvo que hacer cambios notorios en su vida para que Dios hiciera lo que realmente deseaba.
¿Sabían ustedes que por cada persona que yo veo frente a mí en esta mañana, me doy cuenta de que Dios tiene planes y agendas y propósitos maravillosos con la vida de usted? Dios tiene planes maravillosos con su vida. Celebren esta mañana y diga: yo quiero que la agenda de Dios se cumpla en mi vida. Quiero cumplir con el propósito de Dios. Y Moisés y Aarón llegan y le cuentan a toda esa generación de esclavos en Egipto: Dios nos va a liberar, Dios va a hacer el milagro. Él quiere que salgamos de aquí y seamos libres y lo adoremos. Había un propósito. En la vida tiene que haber propósitos. No somos producto de la casualidad. Y esos propósitos de Dios se muestran a nuestra vida cuando le abrimos el corazón a Dios. Pero en el capítulo 9, en el libro de Éxodo, capítulo 9, verso 13, entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. La gente dice: yo quiero hacer lo que Dios me dice. Dios no nos va a mandar a hacer las cosas que nos gustan. Dios nos va a mandar a hacer las cosas que no nos gustan. Y le dice a Moisés: ve donde Faraón. El que miraba a Faraón moría. Oigan cómo era la mentalidad de ese tiempo, de ese tipo de gobernadores como Faraón. Moría. Aquí había que tener una fe muy fuerte espiritualmente. No se puede en este tiempo ser una persona ambigua. Usted tiene que crecer en su nivel de fe. Los años que le restan, vívalos en el mejor nivel de vida espiritual. Los años que le restan, disfrute la vida del Espíritu Santo. Yo le digo: Señor, ¿cuántos años voy a vivir yo? Yo me quiero sentir como Moisés. Moisés tuvo 3 etapas de 40. La primera, ya la vamos a ver, vivió en Egipto. La segunda, vivió en el exilio. Y la tercera, guió al pueblo de Israel. Sus primeros 40 los vivió, como decimos nosotros, libre. ¿Ya me entienden? En desenfreno. ¿Se recuerdan algunos, verdad? Esa vida, esa vida de cosas feas y raras, esa vida de estupideces que a veces vivimos nosotros sin Dios. Pero los otros 40 ya no nos gustan porque nos entrena Dios, ya nos entrena. Y pasamos por el valle del dolor y por el valle de angustia. Dicen que un hermano que comenzó muy joven su pastorado, él era así como muy efusivo. ¿Verdad que cuando uno es muy joven como que se siente como un Ferrari, como un Lamborghini? Va a toda velocidad. Pero después de los 40 uno ya se siente como un Mercedes-Benz clásico. Entonces hay que bajar la velocidad, hay que disfrutar porque se le dañan los amortiguadores a uno. El punto es el siguiente: ya después de los 40 uno ya comienza a reflexionar algunas cosas. Y este predicador era muy efusivo cuando era joven, 27 años, siendo pastor 28 años. Pero dice que cuando llegó a los 50, escribió un libro cuando era muy joven. Y el libro que escribió se llamaba Por la autopista del cielo. Ya se imaginan, un Ferrari a toda velocidad. Pero cuando llegó ya a los 60, a los 70, ¿cómo creen que tituló uno de sus libros? Pasando por las arenas del desierto. Es que uno se da cuenta que la vida no es fácil y hay que saberla vivir. Por eso disfrute cada día al máximo. Y aquí vemos a un Moisés que llega a sus 80. Se fue de 40. Dios habló con él. Y hay gente que me dice: pastor, es que yo he sido duro. No se ponga duro, hermano, que más le va a doler. Póngase suave, relájese. Si usted se pone duro, más le duele el trancazo. Sí, ponga duro la cadera y va a ver cómo le duele la inyección. Aflójela, póngala floja, póngala floja, póngala floja para que no le duela. Relájese. Yo le tenía fobia a las inyecciones. Y ahora cuando me va a inyectar, la gente se asusta porque hago, ¡ja, ja, ja, ja! Comienzo a reír y me dice: ¿qué le pasa? Es que mejor me río antes que llore. Y me pongo a reír. Ay, no me va a doler, qué rico, qué delicioso. La vida hay que saberla vivir.
Moisés pasó 40 años y aprendió la lección. Dios lo pasó por la universidad. Esa universidad de Dios se llamaba, ¿cómo se llamaba ese desierto? Madián. ¿Cuántos quieren ir a la universidad de Madián? Vamos a ir a la universidad de Madián. Vamos a pasar a solas. Y regresó el hombre con una barba blanca, con un pelo largo, a los 80 años. Ahí comenzó su ministerio. Yo le digo al Señor, yo me quiero sentir como Moisés, que a los 80 apenas estoy comenzando, apenas estoy iniciando. Eso es bueno. No se sienta viejo, viejo el diablo. No sé cuántos años tiene, pero ya es viejo. El punto es, la visión de Dios en tu vida no tiene edad. Tu llamamiento, no importa la edad que tenga, vas a cumplirlo con el propósito de Dios. Eso es lo más importante. Yo le digo al Señor, me dice mi esposa, yo te veo más, como más fresco, más jovial ahora. Y cuando ella me dice eso, entonces a mí me agarra algo así como, wow, quiero estar joven, quiero estar joven, quiero estar chavalo. Mañana es un día especial. ¿Qué fecha es mañana? 25 de enero, claro, mi cumpleaños. Mañana, 57 años voy a cumplir. Y mírame, estoy feliz, estoy contento. Gracias al Señor. Me siento alegre de servir a Dios. Moisés no llegó diciendo, ¿dónde queda la ventanilla del seguro social para reclamar mi jubilación? No, él no llegó diciendo eso. Él llegó diciendo, Dios tiene planes con todos los esclavos, van a salir libres. Dios tiene planes con esta nación, van a salir libres. Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene planes con tu familia. Desde que mis hijos eran pequeños, yo les enseñé cosas que tenían que ver con los años posteriores. No les gustaba, pero yo estaba viendo el futuro. Ellos solo miraban el presente. Tenían 7 años. Y le decía, vamos a orar por tu esposo. Le decía a mi hija, a mi hijo mayor, vamos a orar por tu esposa. ¿Por qué les enseñé el futuro en el pasado? Desde que eran niños, uno tiene que hacer provisión para el futuro. Y ellos oraban, Señor, bendice a mi esposa donde quiera que esté, Padre mío, decía mi hija. Bendice a mi esposo, decía mi hija, que nadie lo toque, que ninguna mujer se le acerque. Así oraban. Usted tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? El pueblo hebreo, el que vivía en Egipto. Se habían acostumbrado al dolor, al luto, al lamento. ¿Ha observado usted esas personas que apenas comienzan a orar, lloran? Pero no hemos ni comenzado y ya están llorando. Observe cuando uno agarra la palabra de Dios, dice, entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Gracias por este día. Gracias. Hay otros que entran llorando. Cálmese, hermano. Llegué alegre donde Dios. Sonríale al Padre. Disfrute la vida. Gócese. ¿Qué le parece que mi esposa estuviera dormida y yo la despierto? ¡Ay! Pegué el grito. Pero si yo la despierto con besito, mi vida, Dios te bendiga, aleluya, ahí comienza la bendición. Moisés llegó con buenas noticias. Era un pueblo pesimista, era un pueblo que tenía un problema severo y era la quejanza. En el cielo hay alabanza, en el infierno hay quejanza. Observe que las personas que se quejan y se quejan y se quejan nunca prosperan. Pero las personas que alaban superan los problemas rápidamente. De hecho, la queja deprime el sistema inmunológico, destruye la vida de las personas porque ellos mismos, con el poder que hay en la boca, están creando un futuro oscuro y sembrando una mala semilla. Pero ahora vemos a Moisés que le dice a Faraón, dice Dios, deja ir libre a mi pueblo. ¿Qué había hecho Dios con Moisés durante 40 años anteriores? Porque Moisés llega de 80 años a Egipto, pero los 40 que ha pasado en Madián le han cambiado la vida. Algunas personas venimos muy, pero muy atropellados cuando buscamos a Dios. Otros somos muy duros, pero dice Dios, no te preocupes, hacete el duro, pero yo te meto la mano hasta el hueso, pero te enderezo. Así nos agarra Dios, nos endereza, ¿verdad que sí?
nos tuerce el brazo hasta que pedimos cacao, como decimos en buen nicaragüense, nos damos por vencidos. Ríndase a Dios, hombre. ¿Quién se va a poner a pelear contra Dios? ¿Quién? Mejor yo levanto mis manos. Aquí estoy, Señor. Yo voy a hacer tu voluntad. Voy a hacer lo que me estás mandando a hacer. Es más fácil que ponerse a pelear con Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la fe. Es como la sustancia de la fe. Es un recuento de lo que hicieron los hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Y si hay un capítulo que yo les recomiendo que lo leas de manera exhaustiva, es el libro de Hebreos capítulo 11. Ahí usted va a encontrar tremendos testimonios que van a inspirar nuestra vida. Y dice así, Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe, no dice por las emociones. Fe es convicción. Diga conmigo, fe es convicción. Entonces, por la convicción, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cómo estaba Moisés en Egipto? Él vivía en la casa presidencial. Era la nación más poderosa del mundo. En aquel tiempo no habían ventiladores, abanicos. Así que ponían un pobre flaco toda la noche con una pluma de avestruz a estar soplando a Moisés, y Moisés estaba bien dormido, roncando. Y cuando ese flaco ya no aguantaba, venía otro flaco y también lo ponían con la pluma de avestruz. Cuando Moisés se bañaba, se sumergía en una gran palangana o en una bañera de leche de cabra. Y habían 3 o 4 mujeres enjabonándole, una por aquí, otra por allá. ¡Qué vida la que se estaba dando Moisés! Cuando tenía hambre, venía otra doncella con un racimo de uvas y él abría su boca. Vida para que fuera eterna. Así estaba Moisés. ¡Qué placeres los que disfrutaba! Tenía pasaporte diplomático, guardaespaldas. Ese hombre estaba bien, pero bien montado. Ahí estaba en Egipto. Pero hay algo más poderoso que los placeres, y es el llamado divino para que cumplas la agenda de Dios en tu vida. Es el llamado que hay en tu corazón. Jeremías dice, el profeta Jeremías: fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Qué poder hay en aquella voz interna que me está hablando? Es Dios, mi Padre. Y entonces en el verso 25 dice, estamos en Hebreos capítulo 11, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés prefirió el sudor, el agotamiento. Moisés se unió al equipo de los vencedores, porque el que ríe de último ríe mejor. Los que sembraron con lágrimas van a cosechar con regocijos. Jesús dijo: los que ahora lloran, mañana van a sonreír. Pero ay de los que ríen ahora burlescamente, porque un día llorarán. Y Moisés tomó la mejor parte. Abramos nuestros ojos y miremos la realidad del mundo ficticio y cómo pasa el mundo y sus placeres. Y debo de someter mi vida. Eso fue lo que hizo Moisés. Renunció. Observen el verso siguiente, y está diciendo que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El rótulo del pecado, la oferta es atractiva, pero detrás está la trampa, y esa trampa es para que la gente quede presa, quede esclava del pecado. ¿Con qué se compara la esclavitud de los hebreos con lo que hoy podemos llamar ataduras, ligaduras, cadenas que atan la vida de las personas? Y Dios quiere liberarnos de ese Egipto. Egipto es la vida mundanal, la vida superficial, la vida que hoy está y mañana pasa. Le he dicho a mis hijos: ¿has observado esos mal llamados amigos que cuando estás en la escena del dolor, en el momento de luto, en la tragedia o en la miseria de nuestra vida, no nos dan la mano?
Pues Moisés experimentó esa realidad de la vida en su propio corazón y dice así en el verso 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él dice: voy a renunciar a esto porque hay algo más grande que esto, para que el día en que me presente delante de Dios no me avergüence, sino que le diga: he cumplido con lo que me mandaste hacer. Así fue que Moisés renunció a las riquezas y tomó el vituperio. Vituperio es que se burlen, que te traicionen, que las personas te den la espalda. No importa si la gente te abandona, Dios no te abandona. Él te respalda, te apoya en aquello que te ha mandado a hacer. Él es tu guía. Y esta es la parte dolorosa pero real, que si no abrimos los ojos vamos a caer en la trampa del sentimentalismo. Hay que cortar con el sentimentalismo y tomar convicción de fe. La convicción de fe es la que nos va a sostener, es la que nos va a permitir tener carácter. Y eso fue lo que hizo Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en un premio que Dios le iba a dar. Nada es comparable en esta tierra con una eternidad. La vida aquí es un suspiro, como un parpadear de ojos frente a una eternidad que nos espera. Y aunque los momentos que vivimos aquí vamos a pasar vituperios, difíciles situaciones, complicadas cosas, dice que hay que mirar el premio que Dios nos va a dar. Usted tiene un premio si es fiel a Dios. El premio es eterno. Y luego añade el versículo siguiente: por la fe. Esa es una decisión, una convicción. Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién le llama la Biblia invisible? A Dios. Dios es espíritu. Dios es como el viento. No se ve, pero se siente. El viento es tan poderoso, así es Dios. Necesitamos el oxígeno que hay en ese viento, así es Dios. Es vital y necesario para nuestra vida. Entonces Él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo tenemos que orar todos los días de 5 de la mañana en adelante? Como ver a Dios. No es cuestión de dejadez, no es una flojedad, no es una cuestión así como que me levanto medio despierto, medio dormido. Señor, te doy gracias. Eso no sirve. Es como verlo a Él. Aquí estoy, Padre. Estoy aquí para creerte. Estoy aquí para orar. Estoy aquí para ver milagros. Y eso es lo que llama el poder de Dios. Eso es lo que produce milagros tras milagros. La fe es convincente y uno se acerca a Dios creyendo que le hay. Él me va a galardonar. Si hago bien las cosas, Dios me va a premiar. Aunque la gente no me vea, Dios me ve. Y se levantó Moisés y pasó 40 años en Madián aprendiendo de Dios, a escuchar la voz de Dios. Aprendió lo sobrenatural de la vida del Espíritu. ¿Sabían ustedes que la gente que no tenga vida espiritual en esta temporada que hemos comenzado desde el 2020, como un cambio radical en la escena de las cosas que están sucediendo en el mundo, la gente que no busque a Dios no se va a poder sostener? Va a sentir demonios que oprimen su vida, espíritus malignos que están dañando su corazón y su mente. Observe que la generación de esclavos en Egipto se parece a la generación de miedo en que vivimos. En el 2014 un hombre sacó un escrito que decía: la sociedad del miedo, la generación del miedo. Este hombre es un alemán y escribió un libro. Es un poco filósofo, lo comencé a leer y me gustó mucho, porque me di cuenta de que el terror o el miedo iba a ser la escena de la pandemia más grande. Ni siquiera el COVID, es el miedo, el terror. Y esto es lo que está deprimiendo el sistema inmunológico, el miedo. El miedo es un espíritu maligno. Los demonios, desde que somos pequeños, quieren perturbar nuestra vida
con distorsión en la mente, con interpretaciones falsas, que un niño se vea como niña, que una niña se vea como niño. Él distorsiona la identidad para que la gente no viva al máximo su vida, sino que sean esclavos del pecado. Yo fui muy golpeado cuando era niño por demonios que oprimían mi vida, me asustaban en la noche. Y cuando llegué y conocí el amor de Dios a los 15 años, mi vida cambió. Y recuerdo que estaba predicando como a eso de los 20, 21 años en Chichigalpa. Y fui a la iglesia donde tenía que predicar 3 noches y me dijeron: sí, usted va a dormir allá, en el fondo de un hermoso patio donde había un gran árbol de mango y había como 2 o 3 aulas, porque servía como instituto bíblico, pero ahí había una habitación sencilla, de lo más básica. Había una mesa, una cama, y yo cerré la puerta porque el baño quedaba por fuera. Cerré la puerta con una tranca de esas que le pone uno del piso a la parte de la puerta de madera. Y me acosté boca abajo a leer la Biblia con una lamparita hasta las 2 de la mañana. Sentí una opresión diabólica. Y esa opresión diabólica vino como una mano que me tocó el tobillo. Y yo sabía, porque había sufrido cuando era niño, y me di cuenta que era un demonio que quería asustarme. Entonces esa mano tocó mi tobillo, yo estaba boca abajo y seguí leyendo, y a medida que estaba leyendo la Biblia, el repelo en mi cuerpo comenzó a erizar todos mis vellos y subía la mano, subía, llegó hasta la rodilla y sentía la opresión demoníaca. ¿Qué tenía que hacer bíblicamente? Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. La mano siguió subiendo y subiendo, y lo que tuve que hacer es lo siguiente: ¡fuera, diablo! Eso fue lo que hice. Y algo golpeó la tranca de la puerta. Y me quedé en autoridad, declarando y rompiendo todo yugo del diablo. Hay que enfrentar el miedo, hay que reprenderlo, hay que expulsarlo. No se inhiba frente al miedo. Al día siguiente, era sábado, llegaron como unos 10, 12 muchachos. Y me dicen: hermano Roberto, usted está predicando aquí en la iglesia, una campaña. Me dijeron: sí, le dije yo vengo de otra ciudad, estudio los sábados aquí en el instituto bíblico. Qué bueno. ¿Y dónde está durmiendo? En aquella habitación. ¿Qué? ¿Usted está durmiendo ahí? Sí, le dije. Usted es valiente, porque en ese cuarto asustan. A 2 muchachos, compañeros míos, a la medianoche salieron en calzoncillo de ahí. Si uno no es fuerte, no se va a poder sostener en esta temporada. Tenemos que enfrentar el miedo y expulsarlo. Vivimos en la generación que está aterrorizada. Y nosotros tenemos una promesa. Primera de Juan capítulo 4 verso 17 y verso 18. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Observe de qué amor habla. Del amor de Dios, no de la distorsión de la palabra amor. Es amor ágape, amor genuino. Ese amor que vino del cielo y entregó la vida por nosotros. ¿En qué se ha perfeccionado el amor en nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Y qué escena tenemos hoy? La escena mundial es de desorden, confusión. Estamos viviendo un tiempo de juicio. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. Nuestro carácter es lo que va a sostener nuestra vida en los tiempos que vivimos. Y hablo del fundamento de la personalidad de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la misión de un cristiano? Parecernos más a Cristo, imitarlo e inspirarnos en Él y tener menos de nosotros. Esa es la forma correcta de enfrentar el miedo. En el amor no hay temor. Diga conmigo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Hay saboteadores de nuestra vida que no son físicos, que son demoníacos. El que sufre el temor siente un castigo, una tortura.
A nosotros nos pueden pellizcar y nos duele el cuerpo, la piel se retuerce, nos duele un pellizco. Eso mismo siente una persona, pero no en el aspecto físico, sino emocional. Su alma se desespera, está en angustia. Cuando una persona está con miedo, sufre y no tiene paz ni reposo. Y Dios quiere que vivamos en pleno reposo. Ayer veníamos por la carretera de Matagalpa para Managua y encontramos como 6 zopilotes. Entonces ellos estaban en forma carroñera comiéndose el cadáver de un perro. Y mi hijo vio eso. Mi hijo mayor me dice: papi, ¿por qué esos animales comen eso? No vomitan al comer comida podrida. No, esa es su habilidad, comer animales descompuestos. Ellos son los que limpian. Dios los creó para limpiar todo lo que está podrido. Y solo me puse a pensar en los demonios. ¿A quiénes se acercan los demonios y comienzan a destruirlos? A los que tienen miedo, a los que se inhiben, a los que no saben qué hacer, a los que tienen dudas, temores, inseguridades. Pero si uno se para frente a los demonios como un perro pitbull, ¿creen ustedes que si un perro está vivo y es fuerte, uno de esos zopilotes se le va a acercar? No se le acerca. Uno tiene que tomar una actitud de fe en este tiempo. Me gusta esa actitud dinámica de un cristianismo que enseña cómo vivir la vida. Una persona que está atada o esclavizada no puede amar a Dios con libertad. Siente amor por las cosas de este mundo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Tiene que hacer una oración sincera y decirle: Señor, yo renuncio, como lo hizo Moisés, al amor por las cosas de este mundo y quiero amarte a vos sobre todas las cosas. Señor, ayúdame a amarte con todo el corazón. Esa es la oración que debe de hacer una persona para renunciar al amor del mundo. Si lo hacemos con sinceridad, Dios va a escuchar nuestra oración. Una persona que está atada no puede servir a Dios con libertad. Tiene cosas que le impiden ser efectiva en el servicio a Dios. No sé cómo ganar almas para Cristo. No sé cómo abrir una reunión. No sé qué hacer. Esa persona tiene limitaciones. Algunos ven como una limitación su trabajo, su oficio, sus cosas por hacer. A Dios no se le dice no. A Dios se le dice sí. Aquí estoy para servirte, porque solo una vez voy a vivir esta vida y le voy a servir a Dios con todas mis fuerzas. Sírvale a Dios sin excusas. Sírvale a Dios sin prejuicios. Sírvale a Dios a pesar de cualquier oposición. Esas personas que están atadas no pueden servir a Dios. Pero dice el Señor en el libro de Romanos capítulo 6 verso 22: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. ¿Qué somos? Servidores de Dios. Romanos 6 22. Y esto sí que es bueno, pues el vivir para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. No permita entonces, hermano, que los demonios le perturben. Observe un punto acerca de las atmósferas. Voy a poner este ejemplo. Ha observado que llegamos a un hogar donde la escena, la atmósfera es muy pesada. De todo pelean, gritan, se ofenden el uno al otro. No hay respeto. Apenas salimos de esa atmósfera podemos llegar a otra atmósfera donde hay alegría, gozo, contentamiento, donde la gente tiene esperanza, donde le sonríen a la vida. ¿Por qué una atmósfera es pesada aquí y la otra es de libertad? Porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Y saben cuál es? No permitir que los demonios perturben nuestra vida. Lo que aquel me quiere traer a mí como un paquete de problemas no es mi problema. Yo no tengo por qué estar perturbado por lo que a otro le perturba. No vea usted la vida como la ven los demás. Dice el Señor: renueva tu manera de pensar.
y vas a renovar tu manera de vivir. Repita conmigo, declarando en voz alta: Padre, me has dado libertad para adorarte y servirte. Nuevamente, Padre, me has dado libertad para adorarte y servirte. ¿Puede uno crear su propia atmósfera? Sí. Yo puedo crear mi atmósfera. ¿Y por qué podemos crear nuestra propia atmósfera? Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Se puede viajar en un vuelo de turbulencia relajado. Yo he visto a mi hijo Israel que se pone unos tapaojos, música de adoración, y ronca en pleno vuelo. Y hay gente desde que se monta al avión, se pone el cinturón, hasta que aterriza va rezando el rosario. ¿Por qué? Porque la vida usted la va a vivir como la interpreta. Y los demonios quieren que interpretemos que todo está horrible. ¿Se imagina una persona que viene aquí, canta, ora, llora, escucha la palabra, ríe, grita, salta, aplaude, y después de haber dicho fe, poder? ¿Cuánto tenemos en la cuenta? No nos da, ¿verdad? Yo sabía que no nos da. Oh, Padre mío, Señor, ¿qué haremos? Esa vida no es vida. Eso es doloroso, eso es perturbante. ¿Por qué voy a ser esclavo de la atmósfera de los demonios? Observe lo que hizo Cristo. Cristo nos enseña: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Estoy hablando de Romanos 6:22. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Hay tres sectores. El sector humano es el sector donde nos ofenden, donde nos traicionan. El sector humano es el sector tóxico, de que cada ser humano interpreta la vida y carga una atmósfera como lo interpreta. Y yo no tengo por qué permitir que la atmósfera de otro venga a dominar mi atmósfera. Tengo un sistema de vida y ese es el que voy a enfocarme en vivir. Si Jesús estuviera aquí, ¿creen ustedes? ¿Qué creen que tendría Jesús? ¿Que encerrarse 8 meses en su casa? No lo haría. Él andaría abrazando a los que tienen COVID y diciéndole: sé sano, recibe sanidad. Abrazaría con amor al enfermo y declararía sanidad sobre aquel que lo necesita. Esa es la mentalidad del reino de Dios. Ahora observe, en el sector humano hay que observar la manera de pensar de la gente y tratar de tener paz con todo el mundo. En el sector demoníaco, es el segundo sector, dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5: así podemos destruir la altivez. ¿Qué tenemos que destruir? La altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. No estoy hablando de conocerlo porque no lo conocen, conocer la verdad, porque la verdad me da libertad. Diga conmigo: la verdad me da libertad. Es una muralla la que pone el diablo. La gente dice: no veo, no veo. Ahí está la bendición de Dios, pero no la ven. Porque hay una muralla que pretende interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Si alguien dice: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no va a poder. Si alguien dice: voy a tener la célula más grande, voy a tener aquí el grupo de personas que he deseado tener, lo va a tener. En lo que usted más piensa, ahí pone su corazón. Entonces tiene que revisar en qué piensa.
Jesús dijo: piensen en las cosas de arriba, piensen en las cosas buenas. Y cuando vivimos pensando en las cosas de arriba y en lo bueno, entonces interpretamos la vida diferente a como la interpretan los hombres. En el sector divino, ese es nuestro sector, es la tercera área. Dije, el primer sector es el de las relaciones humanas. El segundo sector es el sector demoníaco. Hay que romper con eso para entrar al sector divino, que es nuestra herencia. Y por eso observe que hay personas que se quedan en el sector demoníaco y solo ven demonios, oyen demonios, sienten demonios y viven bajo opresión. Y en ese sector los que se mantienen ahí se sienten víctimas y no verdugos. Y aunque conocen la Biblia, no la viven, porque hay que penetrar más allá de esa barrera, y es en el sector divino. Cuando entramos en el sector divino, experimentamos algo maravilloso. Y en el sector divino es donde nosotros recibimos respuesta, sentimos descanso y tomamos las directrices de lo que debemos hacer.